Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema de este mes de junio, cuyo valor ya ustedes saben que es la honestidad. No olviden de hacer su carátula para luego presentarlo con todas las actividades y la clase desarrollada. Así que alumnos, vamos a hacer el tema sobre los conflictos entre los árabes y los israelitas. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Cuando se da inicio a este conflicto árabe, pues los judíos que habían sido expulsados de su patria en el siglo I después de Cristo, durante el Imperio Romano, se encontraban repartidos por el mundo. En Europa durante el siglo IX y especialmente la intensificación del antisemitismo a partir de 1880 estimuló a los judíos europeos a buscar refugio en su ancestral tierra llamada la Tierra Prometida, como se le conoce como Palestina. Muy bien, jóvenes, la Declaración de Balfour. El gobierno británico manifestó sus intenciones el 2 de noviembre de 1917 al ministro de Asuntos Exteriores Arthur James Balfour en Gran Bretaña, aprobar el establecimiento en Palestina para el pueblo judío, quedando claro que no se perjudicaría los derechos religiosos y civiles de las comunidades no judías existentes en Palestina. Entonces, cuando llegaron este grupo de personas, pues querían que no fueran marginados, ¿no?, en sus derechos, tanto religiosos como libres, vamos a decir, ¿no es cierto? Entonces, eso era lo que quería este señor, Arthur James Balfour, que siga adelante con sus derechos las personas que llegaban a Palestina. Finalizada la Guerra Mundial, los términos de la Declaración de Balfour se incluyeron en el Mandato de Palestina, aprobada por la Sociedad de las Naciones Unidas. En virtud de los acuerdos Sykes-Picot, Palestina pasa de la Sociedad de Naciones a ser administrada por los británicos. El gobierno de Londres cumplió las promesas realizadas con anterioridad ante los judíos como árabes. O sea, este establecimiento que dio James Balfour, ¿no?, entonces ya no lo estaban cumpliendo, ¿no?, acá. Sin embargo, la llegada de los colonos judíos con un alto nivel tecnológico y una enorme voluntad de pervivencia en el territorio hacen que los enfrentamientos entre la población árabe más atrasada y los judíos que erigen los prósperos kibbutz, colonias cooperativas, fueron en aumento. La comunidad judía se multiplicó cuando los judíos huyeron de las persecuciones nazis en Europa. Tel Aviv se convirtió en la comunidad judía más importante del país, donde se fundaron ciudades y pueblos y se establecieron centenares de colectividades agrícolas judías, kibbutz, como cooperativas. Quiere decir esto, grandes terrenos que empezaron a desarrollar la agricultura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Los funcionarios británicos dependientes del Alto Comisionado para Palestina, nombrado por el gobierno de Londres, eran los responsables de la defensa y la seguridad, de la inmigración, del servicio de correos, del transporte y de las instalaciones portuarias, ¿sí? Entonces estos señores se encargaban de la seguridad de los inmigrantes, ¿sí?, judíos. Por eso intentaron mantener el frágil equilibrio entre los intereses y reivindicaciones de los judíos y los de la población predominante árabe. Pero la oposición a los británicos y a los judíos por parte de los árabes fue creciendo en la medida que aumentaba la inmigración y se extendían los asentamientos judíos.
El malestar culminó con un levantamiento árabe entre 1936 y 1939, que fue finalmente reprimido por el ejército británico en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el Reino Unido deja el tema en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, que acuerda un plan de partición de Palestina. O sea, querían dividir el territorio. No aceptado por los árabes. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurion proclamaba la independencia de Israel, estado que contó en un principio con la simpatía de las dos superpotencias. Estamos hablando de la URSS y Estados Unidos. Al abandonar los británicos las colonias, el desencadenamiento de la Primera Guerra Árabe-Israel fue inevitable. ¿Sí? Aquí vemos a este señor, ya, ¿cómo se llama? Arthur James Balfour. ¿Ya? Aquí vemos el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, este pueblo querían dividirlo en dos, tanto judíos como árabes. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, seguimos. Desarrollo del conflicto. La guerra árabe-Israel 1948-1949. Los palestinos superaban en número de los judíos, 1.300.000 frente a 600.000. Imagínate, ya esta guerra pues estaba ganada, ¿no es cierto? Pero no fue así, ¿ya? Porque los judíos pues estaban más preparados, ¿ya? Y entonces empezaron a ganarle a los palestinos. Tenían un gobierno semiautónomo dirigido por David Ben Gurion y su milicia, la Hagana, estaba bien entrenada y tenían experiencia, ¿sí? Los palestinos por su parte nunca se habían recobrado de la revuelta protagonizada y la mayoría de sus dirigentes estaban en el exilio. ¿Bien? O sea, estaban muriendo, se estaban yendo, estaban desapareciendo. Entonces por eso que no ganaron, porque fácilmente con 1.300.000 personas para 600.000, imagínense, el doble, ¿no es cierto? Entonces fácil podían hacer derrotados los judíos, pero como estos señores judíos estaban preparados, ¿no? Entonces le ganaron a los palestinos, lo que pasó en el Tahuantinsuyo, ¿no? Cuando llegaron los españoles. El Mufti de Jerusalén, portavoz de los palestinos, se negó a aceptar el plan de la ONU, que establecía la división de la zona de dos estados, uno árabe y otro judío. Ya ves que dije que querían dividir. En noviembre de 1945, mientras los judíos lo aceptaron, el Estado de Israel fue establecido el 14 de mayo de 1948, por lo que 5 ejércitos árabes, Egipto, Irak, Líbano, Siria y Transjordania, atacaron a Israel, pero fueron derrotados estrepitosamente. Israel aumentó su territorio, Jordania tomó la orilla oeste del río Jordán y Egipto ocupó la franja de Gaza. La guerra produjo el exilio de 780.000 palestinos, temerosos de posibles represalias, quienes se distribuyeron en los países vecinos, en especial en Jordania. ¿Sí? Aquí vemos cómo se desplazaban el ejército, ¿ya? Tanto judíos como árabes. Catamos a Gaza y Siria. Entonces aquí empezó la división del territorio. La crisis en el canal de Suez en 1956. El nuevo líder egipcio, Gamal Abdel Nasser, adoptó una política nacionalista, cuya primera medida fue nacionalizar el canal de Suez, donde tanto los franceses como los británicos tenían grandes intereses económicos. Entonces querían que ellos apoderarse de este canal para poder así desarrollarse económicamente, ¿ya? La respuesta fue la ocupación de Israel, Inglaterra y Francia en la región, por donde lo que la URSS, Unión República Socialista Soviética, aliada de Egipto, ejerció presión en las negociaciones diplomáticas de Estados Unidos, que hicieron fracasar la acción. Al finalizar, se pudo demostrar el poderío de Israel en la región.
y aunque Egipto fue derrotado, sale fortalecido como el líder del mundo árabe. Para 1964, el primer Consejo Nacional Palestino crea la Organización de la Liberación Palestina, OLP. Siguiendo con la Guerra de los 6 días, en el año 1967. En el año 1967, Israel defendió sus fronteras, fue atacado y se inició la Guerra de los 6 días, cuando Egipto impide el paso de los barcos israelitas al estrecho de Tirán, acerca del canal de Suez. Israel lanza una gran ofensiva militar. Esta guerra terminó con la ocupación de la totalidad de Palestina, las mesetas sirias de Golán y el desierto egipcio del Sinaí por otras tropas israelitas. Debido a esto, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas exigió a Israel retirarse de los territorios ocupados. Sin embargo, Israel desoyó la petición. Nunca se retiró Israel. Con este hecho, Egipto perdió poder frente a los árabes, el poder Israel se impone y una nueva fuerza de resistencia palestina reagrupada en la Organización Palestina para la Liberación Nacional, al mando de Yasser Arafat, comenzó desde ese momento a liderar los intereses árabes. La Guerra del Yom Kippur. En el año 1973, Anwar al-Sadat reemplaza al fallecido Nasser en Egipto. En el año 1970 inicia una guerra contra Israel para devolver confianza y dignidad a su pueblo. El 6 de octubre de 1973, día del Yom Kippur o del Gran Perdón para los judíos, los egipcios, junto a los sirios, inician invasión en contra de las posiciones israelitas en el canal de Suez y en el Golán. En el año 1977, el presidente de Estados Unidos, J. Carter, auspició una reunión para llegar a un acuerdo de paz. Asistieron a dicha reunión Anwar al-Sadat de Egipcia y Menahem Begin de Israel. Aquí lo vemos, a Anwar y a Menahem Begin. Ambos países firmaron el acuerdo de Campo David, que restableció la paz entre el Cairo y el Tel Aviv, junto con la devolución del Sinaí a Egipto. Desde entonces el tema ya no es la seguridad fronteriza de Israel, sino la situación de los palestinos, quienes han ganado apoyo en la comunidad internacional, sobre todo después de que Israel acentuara una postura al declarar como capital a Jerusalén en 1980. Muy bien, jóvenes, así se dieron las grandes guerras en el Medio Oriente, ¿ya? Arabia, los judíos. La actividad, ¿ya? Aquí le dejo una desarrollar la página. No se olviden de enviar sus actividades. Ya, jóvenes, nos estamos viendo solamente hasta el día viernes. Espero sus actividades. Muy bien, joven, cuídense. Nos vemos.